Estimados amigos de Brasil, mucho gusto. Mi nombre es Juan Luis Barrios. Soy productor de café aquí en Guatemala y actualmente presidente de Anacafé. Muchas gracias a ustedes por la invitación de poder compartir un poco la situación actual de los cafés robustas en Guatemala y que esto pueda ser el inicio de un diálogo y ojalá un intercambio incluso de conocimientos y tecnología con ustedes. Quiero empezar con contarles un poco la historia de los robustas en Guatemala. El primer registro que tenemos de robustas en Guatemala es en la finca Chocolá, entre el año 1930 y 1935, donde empezaron ahí con unos robustas de la línea congolés. A partir de ahí, pues han estado entrando distintas líneas y principalmente a principios de los 80s, entre 1981 y 1983, unas líneas que hoy les llamamos acá en Guatemala las líneas francesas. Dentro de estas líneas, incluso se hizo un cruce en Guatemala de lo que son los clones T3751 y el T3561 de la colección de Catie en Turrialba de Costa Rica, y se formó el Robusta Nemaya, que es ampliamente utilizado en Guatemala principalmente para injertación y tener una buena base radicular, principalmente en muchas áreas donde tenemos problemas de nemátodos. Esas son de las líneas, digamos, más importantes en cuanto a la parte genética actualmente del parque cafetero de robustas en Guatemala. En cuanto al área total, tenemos actualmente aproximadamente 5.100 hectáreas de robusta que tenemos registradas. Sí sabemos que hay un potencial sustancialmente mayor de esto. ¿Y por qué el robusta es tan relativamente pequeño? Porque Guatemala ha sido tradicionalmente un país productor de cafés arábigos, suaves, lavados. Hago esta mención porque vamos a estar tocando un poquito del tema de la importancia del lavado y del potencial que nosotros vemos en el país para poder estar incrementando la producción de robusta. Estamos distribuidos, eso sí, la mayor parte de la producción del robusta en la parte suroccidente del país, a altitudes entre los 700 y 1200 metros principalmente, donde hay una buena precipitación pluvial. Ahí es donde tenemos el 80% de estas 5.100 hectáreas. Las exportaciones de robusta han venido con una tendencia al alza, particularmente en los últimos 10 años hemos ido aumentando desde aproximadamente 30.000 quintales hasta llegar un pico hace 3 cosechas por arriba de los 65.000 quintales. Hoy estamos con una exportación aproximada de 55.000 quintales al año, pero podemos ver a lo largo de los años una tendencia al alza y creemos que hay unas áreas del país que tienen un potencial de poder ir en aumento esta exportación. Los principales mercados a donde estamos exportando el robusta, definitivamente el mercado es dominado por Europa, siendo Bélgica, Italia y Alemania los 3 destinos mayoritarios de las exportaciones específicamente de robusta. Con esto estamos hablando de más del 80% de las exportaciones de robusta van hacia estos 3 destinos. Ya en un mucho menor grado
exportaciones hacia Estados Unidos y el lejano oriente. Ahora bien, ¿por qué es que buscan mucho los cafés de Guatemala en general y particularmente los robustas? Como les explicaba, Guatemala tradicionalmente ha sido un país productor de arábigos lavados, y las áreas que hoy tienen robusta vienen de fincas que han producido arábigos lavados en el pasado. Lo que sucede es que al ser arábigos de menor altura, no tienen la misma complejidad de taza, no tienen el mismo nivel de dulzura, y cuando cambia el gusto del mercado, principalmente de cafés especiales, buscando cafés con más sabor, más complejidad, más dulzura, una acidez más pronunciada, pues estos cafés de menor altura sufren y ya no encuentran un mercado con un precio diferencial favorable. Y entonces encuentran en el robusta una solución para seguir en el negocio, en el cultivo del café, pero enfocándose hacia otro mercado que ya no era el mercado de los arábigos suaves particularmente. Sin embargo, quedan las capacidades dentro de las fincas y el know-how de cómo, uno, seleccionar bien el corte, y dos, el procesamiento tanto de fermentación como de lavado de los robustas. Y con estos conocimientos y estos procesos, los robustas de Guatemala han encontrado un nicho donde se pueden estar diferenciando justamente por este know-how del lavado. Y ahí es donde se encuentra hoy por hoy la mayor parte del mercado de los robustas de Guatemala. Y esto lo que hace es que nos resalta dentro del mercado de los robustas los distintos segmentos que hay, que así como en los arábigos hay distintos segmentos, en el robusta también, y los productores guatemaltecos han logrado encontrar justamente ese nicho, que, como ya comentamos, en la parte de procesamiento juega un rol importante, pero también en la parte agronómica. Entonces, con las experiencias y con las condiciones de microclima que hay donde estamos produciendo actualmente el robusta, se puede vender a un precio diferenciado los robustas versus el robusta común y corriente, logrando con ello un buen balance con las ventajas que tiene la plantación del robusta, de mayor productividad, de resistencia a algunas enfermedades y al mismo tiempo una reducción de costo por esa mayor productividad, y teniendo el beneficio del know-how de procesamiento, como habíamos hablado, para poder obtener mejores precios. Entonces, estas fincas han logrado ser rentables atacando ambos lados de la ecuación: reducción de costos y mejora en precios. Y como los números lo demuestran, los robustas son muy bien buscados por los mercados europeos, justamente para poder ser un buen café para blends. Entonces, como hemos conversado, tanto la parte agronómica como la parte de corte, cosecha y la fase de post cosecha es importante en la complejidad y algunas notas especiales dentro de los mismos robustas. Hemos logrado detectar que en términos generales los robustas que tenemos en Guatemala, dentro de sus cualidades de complejidad, es un aroma moderado. Entonces ya da un paso adicional en ese nivel de complejidad, y empiezan a destacar con notas positivas
ciertas notas vegetales o herbales, en algunos casos incluso como albahaca. Entonces ya empiezan nuevamente a poder ser un buen café para un blend donde no solo es de relleno, donde aporta un mayor porcentaje de cafeína, sino que también ya empieza a agregar algunas notas de sabor. Teniendo ese historial y estos conocimientos que tenemos en Guatemala hasta el momento, por parte de ANACafé hemos hecho estudios a través de GIS, el sistema de información de geoposicionamiento, junto con altura, temperatura y precipitación anual, que en la precipitación vamos un mínimo de 2.000 milímetros hasta un máximo de 4.000 milímetros al año en ese rango, y hemos podido localizar, nuevamente vía el sistema GIS, más de 500.000 hectáreas potenciales para la producción de café robusta. Esto pues, es sustancialmente mayor que las 5.000 que tenemos hoy por hoy, y el Parque Cafetero Nacional, que está nuevamente compuesto principalmente por cafés arábigos, son 308.000 hectáreas. Entonces vemos en el robusta un enorme potencial para poder aumentar la oferta exportadora de café en Guatemala, ante lo cual pues hacemos una cordial invitación, incluso a algunos de ustedes que les podría interesar explorar la posibilidad de invertir en Guatemala en este enorme potencial que creemos que existe localmente. Dentro de las ventajas que sentimos que tiene el país es que las áreas de producción de robusta están relativamente cerca a los puertos de exportación, entonces las condiciones y costos de transporte interno pueden ser inferiores que algunos otros países, como por ejemplo sabemos que Uganda está con un fuerte interés de aumentar su producción principalmente en robustas, pero su posición geográfica en cuanto al tema de puertos pues podría ser menos competitivo en esa parte logística. Y por la posición que tiene Guatemala con un fácil acceso hacia el Océano Atlántico o hacia el Pacífico, dependiendo del mercado a donde queremos estar exportando. Entonces, como les decimos, creemos que el robusta tiene un muy buen potencial de crecimiento, siempre ofreciendo un café diferenciado dentro del mundo de los robustas, especialmente por ese know-how y conocimiento que ya tenemos en el trabajo y especialmente el procesamiento del café post cosecha. Con esto, pues, termino mi charla y espero que, como les decía al inicio, esto pueda ser el inicio de una mayor comunicación e intercambio de conocimientos y tecnología con ustedes que tienen muchísima experiencia en lo que es el trabajo de los robustas, y poder de esa manera incluso poder estar ofreciendo al mundo pues, mejores productos para los consumidores. Muchas gracias.